bienvenidos a este nuevo OpenEdX. En esta ocasión, hoy vamos a hablar de la figura del buyer persona, qué es, cómo se construye, para qué existe eso, ¿no? Bueno, y para ello pues tenemos una invitada de lujo, la verdad. Tenemos a Leticia Alameda con nosotros, que es una profesional que tiene 20 años de experiencia en agencias, consultoras, multinacionales de primer nivel. Yo me muero de envidia porque ella ha trabajado en Nueva York, también en Madrid. Me muero de envidia por la parte de Nueva York, ¿eh? Y recientemente, hace un añito, el año pasado, pues ha fundado su propio estudio de estrategia e innovación, que se llama The Strategist, o cada uno, ¿no?, que lo haga suyo, como decíamos antes. Una maravilla, ¿vale? Entonces, estoy segura de que nos va a dar un webinar, una clase, pues muy valiosa, ¿no? Impagable. Y no me he presentado yo todavía. Yo soy Laura López Garijo, soy la directora de comunicación de edX. Y, bueno, primero quiero dar un saludito, mandar un saludito a todos los alumnos que ya forman parte de edX, ¿no? Y que sé que se suelen conectar también a estos eventos en abierto. Y dar la bienvenida a todos aquellos, bueno, pues que todavía no formáis parte de nuestro ecosistema, pero que os atrae la temática, ¿no? O estáis interesados en nuestras carreras, o queréis saber más sobre esa gran proyección laboral que tienen los digital workers, ¿no? Entonces, lo que vais a ver a continuación es el ejemplo de lo que sería una clase, un webinar, que es una de las patitas de nuestra formación, ¿no? De edX, de cualquiera de nuestras carreras. En concreto, las carreras que tocan este tema, ¿no? El tema del buyer persona, pues sería, por ejemplo, content, e-commerce, también en growth, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os contaba al principio sobre la estructura, ahora Leticia nos da clases. Si os parece bien, vosotros os apuntáis las dudas o las vais lanzando por el chat, pero es al final de la sesión, digamos, cuando las responderemos, pues, para no estar interrumpiendo continuamente la clase. Leticia, todo tuyo. Muchísimas gracias, Laura. Oye, y gracias por el piropo. Para mí es un lujo también estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por contar conmigo. Y nada, y bienvenidos a todos. Espero que os sea útil el webinar. Voy a ir empezando compartiendo el documento, a ver si lo veis todos en vuestra pantalla. Decidme si no es así, si es así, y continuaría. Entiendo que sí que se ve. Fenomenal. Bueno, pues genial. Pues nada, como decía, bienvenidos. La idea del webinar es hablar del buyer persona en general, pero he querido también darle este matiz de data driven 2.0, como lo llamo yo, básicamente como tips hacia dónde debe de ir el buyer persona y cada vez más, ¿no? Entonces, que es un poco como, bueno, lo podríamos llamar el futuro, ¿no?, de las buyers persona. Bueno, ya me he presentado fenomenalmente, Laura, así que no me enrollaré con mis datos y tal. Si me queréis seguir, aquí tenéis mi Instagram. Bienvenidos todos. Y nada, y para cualquier cosa nos podríamos comunicar por ahí o lo que sea. Y bueno, empezaría, pues como os comentaba, ¿no? A mí siempre me gusta un poco generar, sobre todo, ofrecer un punto de vista, generar un poquito de pensamiento, ¿no? Y incluso de crítica, ¿no?, al respecto de cualquier cosa en la que estemos trabajando. Entonces, cuando me ofrecieron hablar de los buyer persona, enseguida, claro, yo además dedicándome a esto, ¿no?, pues en los últimos años es verdad que se ha cuestionado mucho, ¿no?, pues con la aparición del Big Data y de todas las herramientas que tenemos ya a día de hoy para analítica digital, etcétera. El buyer persona siempre ha sido una herramienta que históricamente se ha asociado más a prácticas de marketing en las que a lo mejor pues todavía no había ese conocimiento tan profundo y tan granular, ¿no?, del cliente. Entonces, lo que he intentado en este webinar es darle esa vuelta, ¿no?, y decir, oye, por supuesto que siguen siendo útiles. Vamos, yo soy la primera que las sigo usando muchísimo en mi día a día y sé que Nedis también y etcétera, pero sí que es verdad que, bueno, que ciertos perfiles quizá a lo mejor más analíticos o más numéricos sí que han empezado, ¿no?, o que se dedican, ¿no?, al análisis de datos y tal. Pues es verdad que, bueno, que en el momento en el que tú, ahora explicaré un poco de qué va el buyer persona, pero en el momento en el que tú lo diseñas y tal, claro, ya se queda ahí estático en un papel y puede parecer que deja de estar vivo, pero vamos a intentar trabajar con ello, ¿no?
Entonces, bueno, empezando por qué es, ¿no? El webinar que os voy a dar hoy, pues nada, hablaremos de eso, de qué es, de para qué sirve, cómo se puede hacer este Digital and Data Driven Webinar y luego, bueno, como os comentaba Laura, las dudas y preguntas que podáis tener. Bueno, ¿y qué es un buyer persona? Empezar por decir que es una manera de acercarnos a nuestros usuarios, clientes, consumidores, llamémoslo X, pero sobre todo de empatizar con ellos, ¿no? De entenderles. Siempre me gusta contar esta anécdota para reforzar la importancia de esta herramienta y de por qué necesitamos empatizar y conocerles. Resulta que hace ya bastantes años, ¿no? Una ONG que se dedicaba a trabajar en ciertas regiones de África, pues trabajó con un poblado en el que las mujeres se dedicaban a ir al río todos los días a recoger agua, pues probablemente unos 3 o 4 kilómetros caminando para volver con los bidones, etcétera, y perdían bastantes horas, ¿no? Todos los días solo en ir a por agua. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a ayudarles, vamos a construirles un pozo en el poblado. Así lo hicieron, construyeron el pozo. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando vieron que las mujeres seguían yéndose todos los días a recoger agua al río, ¿no? Entonces, claro, se preguntaron el por qué. Oye, ¿cómo puede ser, ¿no? Que nosotros con toda nuestra buena intención hemos querido solucionar un problema y no le estaban viendo la utilidad, no está sirviendo de nada. Bueno, hablaron con ellas, hicieron una investigación y descubrieron que a estas mujeres, claro, ese momentito de irse al río, de caminar juntas, de pasar un rato hablando, charlando, fuera de sus responsabilidades diarias, de sus hijos, de sus maridos, etcétera, pues era un momento muy valorado y no querían perderlo. Entonces, aunque tenían el agua ahí mismo, seguían yéndose al río todos los días, ¿no? Entonces, bueno, es una anécdota curiosa, pero que me gusta contar para enfatizar la importancia, ¿no? De saber para quiénes estamos diseñando, pensando, creando, generando estrategias, etcétera. Entonces, en este caso, el buyer persona es una herramienta que nos sirve para hacer eso, ¿no? Es una representación, una personificación de nuestros usuarios que nos ayuda de alguna manera a expresar esos datos que tenemos sobre ellos de forma más creativa, más humana, ponerle cara, ojos, etcétera, ¿no? Y esos datos suelen ser extraídos de fuentes fiables, generalmente se ha hecho tradicionalmente de manera manual, pero sí es verdad que el futuro va por intentar automatizarlo más, sobre todo para que esa utilidad sea posible, ¿no? Y los tipos de fuentes son múltiples, desde cualitativas, cuantitativas, pueden ser gratuitas, pueden ser de pago. Hoy en día, con los medios digitales, las redes sociales, etcétera, se empiezan a utilizar cada vez más, encuestas, análisis de Big Data, etcétera, ¿no? O sea, las fuentes innumerables. Y eso es básicamente lo que es, una personificación, ¿no? De esos datos que tenemos sobre nuestros usuarios. Y luego el para qué sirve, como ya os comentaba, es para empatizar, para entender, para conocer a nuestro usuario y cliente sobre diferentes aspectos, ¿no? Pues atributos, gustos, motivaciones, preferencias, dolores al vivir una experiencia, necesidades, comportamientos. Ahora lo veremos. Y para qué lo vamos a usar, ¿no? Más allá, sobre todo, ¿en qué se suele utilizar esta herramienta? Pues uno de los principales usos es la toma de decisiones, ¿no? En las organizaciones. Ahora, además, cada vez más las organizaciones están muy centradas en los usuarios o es hacia donde está dirigiéndose el sector digital, sobre todo. Y entonces, claro, esta es una herramienta que ayuda a que esas conversaciones que ocurren sucedan alrededor del usuario, ¿no? Porque muchas veces nos sorprenderíamos, ¿no? Yo porque trabajo a mí me parece una obviedad porque trabajo en ello, pero es verdad que muchos clientes míos, etcétera, yo lo he visto, ¿no? Que al final no es tan fácil poner al usuario en el centro, ¿no? En este día a día, cuando tomamos decisiones rápidas, etcétera, o en reuniones donde hay mucha política involucrada, muchas veces es difícil, ¿no? Tenerla en mente. Entonces, es una herramienta que nos ayuda a eso, ¿no? Es una herramienta a no olvidarnos para quién estamos trabajando, ¿no? Y cómo son, y qué necesitan, y qué piensan, qué viven, qué hacen, ¿no? Y en lugar de tomar decisiones basadas en lo que nosotros podamos pensar que ellos pueden necesitar, como el caso del pozo, o
o en intentar justificar una idea que tengamos que se nos ha ocurrido y por las razones X queremos imponerla. Oye, pues si nuestro usuario no está representado en esa idea, pues será una manera de tomar una decisión. Yo además añadiría, y es una de las conclusiones que saco después de haber trabajado este webinar, es que creo que hay que dar una vuelta también a esos usos que se le da a esta herramienta, ¿no? Y a mí, donde me parece más valiosa, sobre todo, es en cualquier sesión de creatividad, de co-creación, donde se tiene que pensar, idear, donde tenemos que generar ideas y en sesiones estratégicas, ¿no? Entonces, bueno, también lo veremos. Pero es verdad que al final todo proceso de creatividad, de diseño y estratégico, en lo que concluye es en una toma de decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Más en concreto, el tipo de información. Vale, esto es lo mínimo que suele tener el buyer persona e históricamente procedan de donde procedan los datos y sean cuáles sean las fuentes y el tiempo que se haya dedicado a hacerlo, lo básico son estas 6, ¿no? Pues se pondría siempre un nombre, unos apellidos, una foto, ¿no? Es una manera de personificar, de ponerle cara y ojos, como decía antes. Se incluyen siempre unos datos sociodemográficos, el nivel adquisitivo, la edad, el género, estatus social, civil, geografía, nos da una idea de quién es esa persona, ¿no? Y también se puede incluso profundizar en datos psicográficos. Aquí veremos cómo, lo que os decía, ¿no? Las redes sociales, la analítica digital, etcétera, nos ayuda a ser más granulares, ¿no? Cada vez más en este tipo de datos que yo considero que son los más difíciles de obtener. El estilo de vida es más sencillo porque, bueno, al final tú viendo un perfil, ¿no? En las categorías a las que pertenece, las marcas que utiliza, cuáles son sus gustos, en qué momento de la vida está. Hay muchos de estos datos que se pueden también inferir, ¿no? De las fuentes, qué preferencias tiene en cuanto a los medios de comunicación que utiliza, las tecnologías, qué redes sociales utiliza, etcétera, cómo le gusta que traten sus datos. Motivaciones y necesidades, muy clave, sobre todo, como os decía, en ámbitos más de generación de valor y de creación de estrategias y de diseño o de creación de campañas, etcétera, son muy importantes, ¿no? Y son esos drivers de comportamientos, eso que nos motiva a actuar como usuarios, ¿no? Cuáles son esos dolores que podemos tener, qué oportunidades de aportar valor. Y yo consideraría que este aspecto es el que más palancas de ideas pueden generar, ¿no? Porque el resto nos da un contexto, nos da una idea, ¿no? Nos puede, sí, ayudar a empatizar, pero son estas motivaciones y estas necesidades las que de verdad nos van a ayudar a generar ideas o a tomar decisiones sobre los mismos. Y esto me lleva un poco a lo que os comentaba al principio, ¿no? Esa crítica que podemos encontrar ahora, ¿no? En el buyer persona, a lo mejor yo diría que es no construido bien, ¿no? O sea, al final es verdad que en el día a día nos podemos encontrar con buyers persona que son demasiado genéricos, por ejemplo, ¿no? Y entonces sí que es verdad que hay gente que lo comenta, ¿no? Bueno, es que, claro, si se centran demasiado solo en los datos sociodemográficos, en ponerme una foto, un nombre y unos apellidos y 4 datos así un poco anecdóticos, la utilidad a lo mejor es menor, ¿no? Entonces sí que enfatizar que depende de cómo se hagan, ¿no? Y hoy veremos pues formas de hacerlas para que sea útil, ¿no? Entonces, pero sí que la crítica es esa porque, claro, ahora tenemos Google Analytics, Similarware, Comscore, Hitwise, cualquier CRM, básicamente un poco la tendencia del marketing digital es cada vez a conocer al cliente a un nivel tan individual que el buyer persona, que son datos agregados, ¿no? Y al final sí que es verdad que generalizas en un perfil, se te podría quedar corto, pero yo argumento que en esto lo que tienen que ser son las fuentes de información para construir nuestros buyer persona. No nos quedemos solo en consultar una herramienta, extraer 4 números o 4 datos y ya con eso, ¿no? Pensar que tenemos, es verdad que tareas automatizadas de marketing digital se apoyan definitivamente en este tipo de herramientas y de gestión y, por supuesto, ¿no? Pues para todo lo que se está haciendo a día de hoy, programática, microtargeting, todo lo que es quizá un pelín más automatizado, pues sin más, pero el buyer persona todavía tiene muchísima utilidad, ¿no? Y a día de hoy lo que os comento, ¿no? Sobre todo para nosotros, ¿no? Las personas que estamos trabajando, que estamos tomando decisiones, tener todos estos datos que podemos obtener de aquí en una plantilla bien organizado, bien estructurado, como se dice en inglés, brought to life, ¿no? O sea, que tenga vida, pues definitivamente tiene muchísimas ventajas que ahora veremos también.
bueno, esto es lo que sería como el típico dashboard, ¿no? Que cuando uno está analizando, por ejemplo, pues las redes digitales, etcétera, cómo de repente podríamos ver esos datos. Yo personalmente me parece poco inspirador y es verdad que hay gente que está muy acostumbrada, ¿no?, a la analítica de datos y ves esto y enseguida ya puedes descubrir insights, ¿no?, o hacerte una foto mental de cómo serían las personas, pero no dejan de ser números, gráficos y no, el formato no es lo más inspirador, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que los datos que se obtienen son muy valiosos y sumando un poco a lo que hemos visto hasta ahora, que es el mínimo, yo diría que, para lo que nos ayuda muchísimo a profundizar todas las fuentes de datos digitales son, por ejemplo, lo que os comentaba antes, ¿no?, esos rasgos de personalidad que se pueden inferir y además en base a comportamiento real, ¿no? O sea, que no es tanto a lo mejor lo que puedas sacar de una encuesta como lo que de verdad tú estás viendo que una persona expresa en sus redes o que una persona apoya, le da like, etcétera, ¿no? Y ahí eso yo creo donde estaría el valor de empezar a pensar en estos términos 2.0, ¿no? O sea, que no se vea al buyer persona como un documento estático, poco creíble, sin vida, sino que de verdad lo estamos basando en datos reales, obtenidos además en el momento prácticamente, ¿no? Podemos conocer muchísimo mejor la orientación política, que es algo de lo que la gente no habla, y en ese caso lo vimos, ¿no? Con el caso de Cambridge Analytics es un muy buen ejemplo. Bueno, ya os decía antes, marcas preferidas, es muy fácil obtenerlo también de la red, esas necesidades que comentábamos antes y lo que os decía, observando compras reales que se realizan, ¿no? Incluso nosotros mismos podemos entrar, si lo que queremos es nuestro propio cliente, ¿no? Pues le conoceremos bastante bien, podremos tener nuestro propio CRM del cual extraer muchísima información, ¿no? Y conocer pues cuáles son sus compras o cuáles son sus gustos, etcétera, ¿no? Patrones de uso y consumo, de nuevo, y esto es algo muy interesante, que incluso ahora es posible establecer modelos predictivos. Ahora mismo podríamos ya no solo tener un descriptivo de quién es nuestro cliente ideal o actual o potencial, porque depende para qué se utiliza. Generalmente se utiliza para el ideal, sino que además, no solo conocerle hoy, sino conocer cuál será su futuro comportamiento. Y eso es algo muy, muy, muy interesante y lo podríamos también sacar, ¿no? Oye, pues mira, la tendencia va hacia aquí, dentro de 5 años le vemos haciendo esto y esto y esto, ¿no? Y luego también la pertenencia a comunidad, o sea, a qué comunidades pertenece, a quién sigue, que nos da muchísimo color y muchísima información para esa foto que hablábamos del estilo de vida, etcétera, ¿no? Entonces, intentar ser lo más específicos posible, ¿no? Y lo más granular posible, dentro de que no deja de ser una representación ficticia, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que sí, como os decía antes, aunque aquí, pues bueno, vemos argumentos a favor, en contra. No voy a entrar mucho en detalle porque tenemos bastante contenido que cubrir, pero en resumen sí que es verdad que lo que os decía antes, con el aumento de la complejidad, cada vez es más difícil conocer verdaderamente el comportamiento de nuestros usuarios, ¿no? Porque cada vez es más fragmentado. Pues eso, además las personas somos muy complejas, ¿no? Es verdad que la crítica puede ser, no se nos puede simplificar a una slide, ¿no? Pero no va de eso, ¿no? O sea, esto va de lo que os comentaba antes, ¿no? De en ciertas situaciones donde necesitamos tener una foto mental, un mapa mental de quién es nuestro cliente, pues que podamos acudir, ¿no?, a un documento donde más o menos hay un resumen, por supuestísimo que cambiará, pero luego os daré ideas para cómo afrontar esto, ¿no? Y bueno, os lo adelanto ya, o sea, básicamente es irlos updating, es que perdonad, porque a veces, porque he vivido fuera mucho tiempo, pero irlos mejorando, ¿no? O sea, no tienen por qué ya quedarse y no cambiarse nunca, sino que se pueden generar, oye, a lo mejor lo hacemos mensualmente, ¿no? O, por ejemplo. Luego, a veces sí que hay que tener mucho cuidado que la información no sea redundante, ¿no? Que, oye, que si pones una cosa no lo repitas, ¿no? O no abuses de datos que a lo mejor no aportan o no suman, como por ejemplo son los, ¿no? Y como antes, ¿no? ¿Hola? ¿Ha hablado alguien? No. Necesidades reales sobre todo, ¿no? Y que sea más dinámico. Y luego lo que os decía antes, a veces se le achaca esa falta de visión. Pues yo creo que con esos modelos predictivos sí podremos empezar a hablar ¿no?, de esa futuros comportamientos que lo harán muchísimo más interesante.
Y bueno, os voy a contar ejemplos, unos me gustan más, otros me gustan menos, ¿no? Pero básicamente para que veáis un poco cómo pueden ser, ¿no? El que viene ahora es el más típico, el que uno puede encontrar, donde la información a mí me parece que está muy bien estructurada, el contenido a lo mejor no es el ideal, pero sí es una muy buena manera, es un muy buen, como diría, una muy buena plantilla, ¿no? En la que, bueno, pues arriba a la izquierda se tienen los datos personales, son sociodemográficos, en este caso Clark, que tiene 26 años, es un software developer, está soltero, vive en San José, es hacker y es un nerd de las computadoras, ¿no? La foto que os comentaba antes, pues, bueno, perdonad, sí, los datos psicográficos, pues un chico amistoso, listo y que tiene claro lo que quiere y va por ello. Su foto. Yo soy muy fan de los verbatines porque sí que es verdad que aportan mucha humanidad, ¿no? Y normalmente elegir bien ese verbatim es la clave en cualquier sesión de co-creación, de pensamiento, de ideación, de lo que sea, ayuda mucho, ¿no? Y elegir una representativa, ¿no? Que normalmente exprese una tensión que pueda estar sufriendo, ¿no? Porque las tensiones siempre son lo más inspirador, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso su tensión es que está seguro que debería de haber una manera más inteligente en la que él pueda llevar un estilo de vida más saludable, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos un poco por dónde van los tiros de este buyer persona, que en ese sentido se nota, ¿no? Pues que estaría diseñado para una categoría, ¿no? O para un cliente que se dedica un poco a temas de salud o de estilo de vida saludable o de deporte, etcétera. Arriba a la derecha los rasgos de personalidad, que os decía que a mí me parece lo más difícil de conseguir y es verdad que nos podríamos apoyar en las redes para que sea lo más ajustado a la realidad posible, porque muchas veces, y esto es verdad, es que muchos de estos datos no son muy fiables o puede parecer que son inventados, ¿no? Yo creo que para que ganen utilidad tienen que ser reales, ¿no? Aquí se vería, pues eso, es introvertido, es extrovertido, se guía más por la intuición, etcétera. Abajo, cómo se relaciona con la tecnología, en este caso es curioso, ¿no? Pues claro, sí, al ser un nerd de los computadores, pues es un tío que sabe mucho de software, de aplicaciones móviles, de internet en general, pero luego pues no utiliza mucho las redes sociales y yo conozco a muchos con este perfil en realidad. Abajo sería un poco más todo lo relacionado con estilo de vida, etcétera, ¿no? Pues una manera de representarlo es las marcas que le gustan, una pequeña bio que la describa, ¿no? Un pequeño texto que explica un poco, pues, puede ser una mezcla, ¿no? Pero en general, ¿no? Un poco de contexto, ¿no? En este caso dice, bueno, pues es un poco de desarrollo, ¿no? Es un software developer que le encantan los datos y que durante los 2 últimos años está muy interesado en hacer un traqueo de los aspectos sobre su salud y su performance. Le gustaría poder incluso ir más allá y traquear pues su estado mental, su felicidad, la calidad del sueño, sus hábitos de consumo, el ejercicio, ¿no? Cómo le pueden afectar a ese bienestar. Y aunque, bueno, solo bebe ocasionalmente con amigos, le gustaría también empezar a reducir el consumo de alcohol, ¿no? Bueno, también te da contexto y aquí también muy bien organizadito, pues sus motivaciones, los goles que tiene, ¿no? Cuáles son sus objetivos en relación a este aspecto y cuáles son sus frustraciones o sus pains, ¿no? Pues el hecho de que él, por ejemplo, pues el wearable technology que se utiliza muchísimo para hacer estos traqueos, pues él no lo conoce o está un poco saturado, ¿no? Y bueno, y no le gusta tener que estar todo el rato teniendo lo que rellenar él manualmente, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo, ¿no? De buyer persona que está bien. Este es otro que a lo mejor a nivel diseño no es tan bonito, pero que sí quería compartir porque me parece que, bueno, primero porque es de un proyecto en el que yo estuve y tal, y sí que es verdad que, claro, aquí ya sí que puedo en ese sentido hablar en primera persona porque los que íbamos a utilizar la herramienta, somos los que la pensamos y la diseñamos, ¿no? Entonces, nos aseguramos que la información que estuviese incluida era la relevante y la que íbamos a necesitar. Entonces, en este caso era para un proyecto de productos agrícolas, ¿no? Y eran perfiles poco digitales, ¿no? Y teníamos que diseñar un e-commerce, luego pensar toda la estrategia de comunicación, crear la marca, hacer todo el marketing digital, etcétera. Y sí que, claro, pues teníamos un reto, ¿no? Y era cómo hacemos que personas que son poco digitales empiecen a comprar online productos agroquímicos. Entonces era muy interesante porque, claro, primero había muy poco conocimiento sobre sus usuarios y luego teníamos que crear muchas cosas y pensar muchas cosas, ¿no? Entonces,
Si utilizamos las redes sociales, utilizamos analítica digital un poco, pero en realidad lo que más nos ayudó fue salir y hablar con ellos, que es una cosa que yo también os recomendaría, ¿no? Siempre, y al final os lo digo, bueno, que no hay nada mejor que también hoy hablar pues con los que están en el día a día con vuestros usuarios y conocerles de primera mano, ¿no? O sea, que mejor, aunque sea con una técnica más cualitativa, ¿no? Pero es verdad que a partir de las 10, 11 entrevistas ya puedes tener una visión, un conocimiento de quién es tu usuario, ¿no? Entonces, bueno, la organización es muy parecida, pero sí deciros que, claro, que son datos muy fiables y sobre todo muy útiles, ¿no? Porque, bueno, básicamente aquí lo que descubrimos en la investigación eran los problemas que tenían con el crédito. Bueno, aquí os voy lanzando, ¿no? Preferencias de medios, pues lo que os decía, ¿no? Nos ayudó mucho saber que se comunicaban principalmente por WhatsApp. ¿Por qué? Porque luego nuestra estrategia fue un canal que utilizamos mucho, ¿no? Y le aconsejamos al cliente que dejaran de enviarles emails porque no los leían, básicamente. Luego, bueno, pues los actores que estaban en el proceso de compra, el dueño, en qué momentos está presente, en qué momentos no, cómo se relacionaban el resto de actores. Todo esto fue muy útil para nosotros luego a la hora de diseñar la experiencia y de pensar luego las estrategias. Motivaciones y valores, bueno, pues qué es lo que le mueve. En este caso, a lo que llegamos es a una estrategia en la que nuestro e-commerce lo que tenía era que proporcionarles información sobre cómo mejorar como negocio, ¿no? Y cómo volverse más rentables, cómo centrarse en la rentabilidad, porque era algo que les preocupaba mucho, y luego también cómo aprender mejores prácticas agrícolas, ¿no? Entonces, todo esto nos dio toda esa información, nos ayudó a idear y a pensar un e-commerce que tuviera como contenido pues vídeos orientativos, que les permitiera traquear su crédito, que les permitiera pues no tener que depender en los proveedores de insumos a la hora de comprar y dejarlo a deber, por ejemplo, porque había un problema en la cadena de valor en ese sentido, ¿no? Que lo vemos también ahí abajo, en la capacidad de crédito. Bueno, aquí tenemos las necesidades principales, que es lo que os comentaba, cómo trabajar esa relación costo-beneficio, porque estaban en modo crecimiento ellos, ¿no? Y luego eso, todo contenido que de verdad nos fuera a ser útil para nosotros, ¿no? Que es lo que os diría. O sea, sí que están los buckets principales que os he comentado antes, pero luego hay que matizar y hay que ser lo más concreto posible, sobre todo para ser útil para el que la vaya a utilizar. O sea, y ahora os diré, o sea, básicamente hablad con los perfiles que vayan a usar este buyer persona, pues con la gente que trabaja en marketing. No, si el que lo está diseñando es el que lo va a usar luego, pues entonces que hable con quien lo va a usar luego para saber qué tipo de data en concreto es la que van a necesitar y les van a dar palancas de acción y palancas de trabajo. Entonces, bueno, lo que os decía, pues aquí nosotros nos aseguramos de tener información muy útil. Esta es luego una manera un poquito más bonita de ponerlo, pero básicamente era el mismo perfil, mejor diseñado. Sí es verdad que yo creo que menos visual, quizá, ¿sabes?, muy fuerte texto, pero que lo que importa del buyer persona, sobre todo, es el tipo de información. No me dejaré de decirlo, ¿no? Que de verdad cada punto y cada bullet sume. Si no suma, nos lo podemos ahorrar. Y, bueno, yo sigo siendo muy defensora de la foto, el nombre, etcétera, porque parece que no, pero inconscientemente ayuda. Pero hay muchos formatos y plantillas, y la plantilla en el fondo es un poco lo de menos. Yo os he querido traer distintos ejemplos. Este es otro que a mí me ha parecido interesante, de Social Mood, lo saqué del blog de Social Mood, que no deja de ser una cuartilla con unas frases, con un icono, ¿no? Pero sí que es verdad que el storytelling es bastante interesante porque, bueno, básicamente es como una fichita que describe, ¿no? Quién es nuestro posible user o buyer persona, ¿no? Y aquí pues me gustó bastante, ¿no? Con lo simplificado que era. Los datos, además, oye, pues están perdidos en una narrativa. Está bien, no hace falta que tengan la misma estructura. Pues aquí ves, los datos sociodemográficos están aquí, responsabilidades relevantes de este perfil, nivel de estudios y datos psicográficos, motivaciones y necesidades, por supuestísimo. Y en este caso, pues su nivel de influencia, ¿no? Que también, oye, es importante conocer, ¿no? Si por ejemplo, nuestra estrategia es una estrategia de influencer marketing o lo que sea, pues oye, saber quiénes, ¿no? A lo mejor nos pueden interesar conectar primero para que luego ellos sean los que conecten con los siguientes, etcétera, o puedan influir, etcétera. Entonces, bueno, dicho esto,
Si lo que hacemos es utilizar herramientas principalmente digitales para construir nuestro buyer persona, esto es lo que podemos llegar a conseguir, ¿no? Estos son los beneficios, ¿no? que darían. Primero, que no solo estaremos utilizando datos cuantitativos, sino que también nos podríamos empezar a apoyar en técnicas computacionales, que agiliza o automatiza el diseño a través de sistemas de datos y otras plataformas. Y con esto me refiero a que ahora se está empezando a experimentar con directamente, al entrar en tu web, poder autogenerarte una persona, básicamente que lea los datos que tú tienes de ellos y que haya una autogeneración de la persona, porque no es difícil en realidad, ¿no? O sea, si uno los campos los cubre bien y dice, bueno, pues en base un poco a todo lo que os acabo de contar, uno le puede enseñar al sistema, oye, me interesan estos y estos datos, me sacas una foto, me pones esto, me lo organizas de esta manera, se podrían incluso autogenerar, no hay por qué dedicar tanto tiempo a diseñarlos, ¿no? Luego, bueno, se revisa, etcétera. Pero lo que os digo, se podría hacer automáticamente, ¿no? Y sobre todo jugar con amplios volúmenes de datos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues darle mayor fiabilidad, ¿no? Por otro lado, al tenerlos directamente disponibles online, son datos, como os decía antes, de su comportamiento real, son muy fiables, ¿no? Y son, además, estadísticamente relevantes. Entonces, esas críticas que podemos escuchar de no son creíbles tal, ya estaríamos callándolas, ¿no? El contenido, además, es mucho más dinámico y cambiante, como os decía antes. También, además, no solo podemos apoyarnos en datos quantis, sino que también se pueden sacar insights cualitativos, esa interpretación humana que a mí me parece vital, de hecho, porque una cosa, bueno, es autogenerarlas automáticamente, etcétera, pero yo creo que el ojo humano siempre va a hacer falta para analizar y para, sobre todo, tener esa capita pues, más emocional, ¿no? O más, sobre todo, que obtenga insights que vayan a ser útiles, ¿no? Para luego, dependiendo del uso que le queramos dar, ¿no? Y, como os decía antes, se puede empezar a utilizar para predicción y lo que os comentaba, bajo mi punto de vista, lo más óptimo es utilizarlas en contextos de procesos más estratégicos o más creativos. Cuando ya uno está en el día a día y tal, pueden perder valor y tiene quizás su lógica, ¿no? Entonces, yo creo que donde son más potentes. Y importante, el ciclo de creación y el uso. Vale, como os decía antes, hay que centrarlo en las personas que los vayan a utilizar, así que no me voy a repetir, pero preguntarles a quiénes van a usar este buyer persona y en base a eso lo diseñáis. ¿Quién lo tiene que evaluar? Pues yo creo que esas mismas personas, ¿no? Que los van a utilizar y lo que os digo, pues generalmente que no sea el perfil a lo mejor más pragmático, analítico, que se vaya a centrar solo en lo que hay, sino que también puedan valorar aspectos, ¿no? Como la creatividad o lo inspirador que pueda llegar a ser una herramienta, ¿no? O yo creo que es importante también porque ese es el valor también que trae, ¿no? O sea, esos datos, es verdad que te puedes limitar a verlos en la herramienta, pero yo creo que el hecho de que se diseñe y se tenga con una foto, etcétera, también es valioso en sí mismo. Y luego la aplicación, bueno, pues lo que os digo, por no repetirme, sí, pues para aspectos creativos y estratégicos. Posibles preguntas. Esto es una batería, ¿vale? Que os lanzo, pero cuando vayáis a poner en ello son preguntas que te puedes ir haciendo, ¿no? Cuando las vas a diseñar. Pues lo que os decía, ¿cuál es su nombre y apellidos? ¿Qué género, edad, ciudad, escolaridad? Lo voy a decir así rápido. Estado civil, casado, qué salario tiene, su posición, si trabaja en una empresa, cuál es el tamaño de su empresa, si estamos haciendo algo B2B, por ejemplo. Si es más B2C, pues oye, cuál es su rutina, los hábitos del día a día, cuáles son sus... que tú empieces a preguntarte esto y luego ya digas, ok, ¿y de dónde me puede resultar más sencillo sacar estos datos? ¿No? Pues cuáles son sus responsabilidades en el día a día, tanto dentro como fuera de casa, cuáles son sus objetivos y sus obstáculos para lograrlo, motivaciones, ¿no? Sacaríamos de aquí, qué es lo que hacen en su trabajo y en la vida personal en general, ¿no? Cuáles son los datos clave sobre su vida personal, qué es lo que más le reta, qué redes sociales utiliza, qué aplicaciones tiene en el móvil, cuáles utiliza más, en cuáles pasa más tiempo, cómo se mantiene informado, cómo aprende nuevas habilidades, qué tema le gusta seguir más, etcétera. Bueno, cuáles son los hábitos de compra. O sea, son batería de preguntas que tendremos que irnos respondiendo, ¿no? A la hora de diseñarlo. Y luego, si queremos, además, ser muy concretos, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando
para lo que os digo, ¿no? En concreto, marketing digital, ¿no? Oye, pues asegurarnos a lo mejor para cuando estemos trabajando en campañas de SEO, en posicionamiento y tal, oye, pues tener muy claro cuáles son sus búsquedas habituales en Google. Si estamos diseñando contenido para posts en blogs y tal, oye, pues cuáles son sus intereses, su estilo de vida, para que ese contenido sea relevante, ¿no? Cuando estemos pensando en estrategias y sobre todo tácticas, ¿no? De redes sociales, oye, pues en qué canales está, qué horas está activo, etcétera, para poder calendarizar mejor, lo que os comentaba antes, comunidades a las que puede pertenecer, pues eso nos puede dar pistas para cómo pensamos que va a ser nuestro tono y estilo del mensaje, entre otras cosas. Cuáles son sus, como os decía antes, las preferencias en relación a medios nos puede ayudar a seleccionar cuál es el mejor canal de comunicación para comunicarnos con ellos. Ya cuando entramos y profundizamos en estas necesidades actuales, patrones de uso y consumo, motivaciones y tal, nos puede ayudar, como os decía, en temas más estratégicos, incluso de diseño de productos y servicios, planificación y esas necesidades futuras, pues para temas ¿no? de planificación, de marca, de partnerships, de incluso decisiones de negocio, ¿no? que queramos tomar y que necesitamos, ¿no? Saber un poco hacia dónde va el comportamiento de nuestros usuarios, ¿no? Entonces, bueno, el buyer persona en realidad tú lo puedes hacer tan data driven como tú consideres, tan real y con datos lo más estadísticamente posibles, siempre y cuando te apoyes en herramientas de este tipo, ¿no? Y bueno, ejemplos así que os puedo dar de bases de datos CRM, existe Salesforce, existe ActiveCampaign, hay muchísimas y los precios varían, pero bueno, una así muy asequible para pymes, por ejemplo, es ActiveCampaign. Perfiles de redes sociales, aquí mismo tú lo que puedes hacer si estás buscando un tipo de persona X, ¿no? Y tienes sus datos sociodemográficos y quieres ver un poco también, pues oye, cómo se comportan en las redes y tal, tú puedes entrar y muchísima información se puede sacar de las redes sociales, muchísima, ya solo viendo sus perfiles y viendo un poco incluso cómo se autodescriben, ¿no? Cómo se comportan, etcétera. Y eso es gratuito completamente para nosotros. Como os decía antes, hablar, ¿no? Si tienes un equipo comercial, oye, pues que hablan con ellos en el día a día y tal, también se pueden obtener insights de ahí. Por supuestísimo, las encuestas, ¿no? Os digo, es verdad que esto es expresado, pero también muy, muy útil, ¿no? Y herramientas posibles, SurveyMonkey, Google Forms, Doodle, innumerables. Google Analytics es que es un poco, ¿no? Nos podemos apoyar muchísimo, ya no solo en todas las herramientas que tenemos de análisis de datos más generales, sino también a lo mejor plugins concretos que nos ayudan, como Discoverly o Rapportive, que si lo sincronizamos nos ayuda a ver ya a nuestros, por ejemplo, nuestros contactos de email, podemos ver en qué redes están, qué contactos compartimos con ellos, etcétera, si necesitamos como una manera más rápida, ¿no? de obtener esta información. Y básicamente es un poco todo. Sé que he ido un poquito rápido, pero quería asegurarme que cubría todo el contenido y que no me iba de hora. Y oye, he llegado justo, porque eran 35 minutos. Así que si tenéis dudas, preguntas. Yo pensaba que no lo ibas a conseguir, Leticia. Digo, 52 slides, pero vamos. Genial. Gracias, ¿no? Es que tengo aquí un cronómetro y todo. A ver, es que como veis, aquí hay mucha tela que cortar, claro. El buyer persona no es un webinar ¿no? de media hora o de una hora. Entonces, bueno, pues lo que habéis visto es eso, un ejemplo de lo que serían nuestras clases, pero es verdad que nosotros entramos en profundidad en esta figura y en muchas otras, en concreto en la del buyer persona, pues lo que os decía, ¿no? En la carrera de content, en la carrera de e-commerce, también en growth marketing. No sé si hay alguna duda por el chat. A ver. ¿O alguien quiere levantar la mano? No, parece que no hay ninguna. No se anima nadie. Los has abrumado, Leticia. Mira, y ahí, por aquí nos dice Anavir, ¿cómo sabemos cuántas cosas mínimas deberíamos saber para definirlo? Vale, pues deberíais de hablar, bueno, al principio, al inicio, he compartido 6 áreas que sí o sí recomiendo que incluyáis, ¿no? Que son la foto, el nombre, los apellidos, los datos personales, digamos, datos sociodemográficos, datos psicográficos, el estilo de vida,
sí, luego sus preferencias en cuanto a los medios, etcétera, ¿no? De dónde saca la información, en qué redes está, etcétera. Y el más importante de todos, que sería el de las necesidades y motivaciones. Yo esas 6 sí o sí siempre las cubriría. Pero luego también mi gran recomendación es que habléis con las personas que van a utilizarlo para que obtengáis la información concreta que necesitáis. Entonces, la manera, o sea, esas 6 que te he dicho sí o sí siempre, y luego hablar con quien va a utilizarlo. Me parece la gran clave. ¿Más dudas? ¿Podéis levantar la mano? ¿Quién Por debe aquí participar en preguntan. la definición? Eso Pues, es. bueno, gente que tenga un poquito, yo diría que gente que conozca muy bien al cliente ya de por sí, si existe, o sea, así que no tenga que empezar de cero la tarea, ¿no? Que ya haya cierta intuición al respecto. Personas un poco creativas, ¿no? Porque al final el lenguaje y la narrativa que se utiliza y tal, pues necesitas un poquito de creatividad, de originalidad. Entonces, sí diría perfiles que tengan tendencia a ser creativos. Y luego, idealmente, que vayan a estar involucrados en su uso, como os decía antes, ¿no? Que vayan o sea, aunque sea, pues que se les consulte, aunque no la diseñen ellos, pero que se les consulte. Yo Y recuerdo bueno, más en aquellas concreto, reuniones de sí, sí, sí. que tuvimos en EDIX, ¿no? Al principio, cuando empezábamos hace año y medio, en esa fase inicial, y eran súper divertidas. Eran Sí, sí, reuniones muy creativas, sí, sí. sí, sí, a mí me encanta, vamos, yo es que además soy fanática de este tipo de herramientas y de sesiones y me parece que en el día a día a lo mejor de una empresa que, ¿no? Que tenemos como muchas cosas tal, yo creo que suma mucho siempre, ¿no? Tener como de repente, oye, que es para quien trabajamos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y tenemos que tenerlo como, oye, pues incluso se puede hacer, a ver, yo, mira, no he compartido a lo mejor las más graciosas, pero las hay muy graciosas, que les puedes poner nombres graciosos, que pues tal, o sea, uno puede luego, ¿sabes? Siempre darle totalmente el tono que Sí. quiera, ¿sabes? Sí, 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 total. Y no, iba a decir, se me había olvidado, ya no sé, iba a decir algo, pero se me ha ido. Nada. Ah, sí, Os sí, decía, sí. así. Que creo que ayuda, aunque hay muchas plantillas en Google para que se pueden directamente descargar y las puedes ir rellenando y tal, yo encuentro que siempre lo mejor es tener un diseñador, a lo mejor UI o un diseñador gráfico en realidad, no necesitas ni UI, o sea, alguien que se le dé bien el diseño gráfico o que sea bueno con PowerPoint y te pueda, pero bueno, PowerPoint a lo mejor a veces se te queda un poquito corto, pero a nosotros, o sea, yo en proyectos y tal, pues casi siempre me apoyo en equipos de diseño y tal, que lo pueden también poner en bonito, ¿no? O sea, porque al final parece una tontería, pero no, o sea, los pesos, tal, el decidir dónde va la foto, el organizarlo y tal, alguien de diseño siempre ayuda. Y luego alguien que sensibilidad, investigación, por supuesto, ¿sabes? Que tenga un perfil un poco researcher para el tema del contenido. Sí. Creo que mis compis os iban a dejar por aquí un link en el chat, ¿vale? Mientras que se anima más gente a hacer preguntitas. Bueno, simplemente por si nos queréis dejar vuestra opinión sobre el webinar, ¿vale? Porque eso, mira, ahí está. Es como flash, José María Corredera. Eh, bueno, pues estas cosas nos ayudan mucho, ¿vale? Para saber si os ha gustado o no os ha gustado. Bueno, pues últimos minutos. ¿Alguien tiene alguna duda más? Aprovechad que tenéis aquí a esta crack. Muy gracias. Y si no hay ninguna duda más, pues también podemos ir terminando. Daros las gracias, lo primero a ti, Leticia, lo segundo a A todos los vosotros. asistentes y todos aquellos que seáis nuevos asistentes, que sepáis que, bueno, pues os vamos a mandar, bueno, lo primero que tenéis a vuestra disposición a nuestros asesores de carrera, ¿vale? Que los asesores académicos, que a veces uno cuando se mete en este mundo, ¿no? Tiene tantas patas, ¿no? Tú sabes que quieres dedicarte a lo digital, pero ¿dónde me meto, no? Porque abruma. Entonces, bueno, pues que sepáis que nosotros tenemos esa figura, ¿vale? Y que os asesora en todo lo que necesitéis. Bueno, y recibiréis también, gracias por la sesión, muchas gracias, recibiréis pues, información sobre nuestras carreras y creo que un descuento exclusivo del 25%, ¿vale? Que es un descuento importante solo por haber asistido aquí. Así que, como veo que no hay más dudas, yo creo que podemos terminar. Pues gracias a vosotros, tanto a Edith como a los participantes. Gracias, chicos. Hasta luego.
Hasta luego.